Muy bien, a continuación, se presenta la sesión 10. En el camino del autoconocimiento, solemos encontrarnos con numerosas herramientas que nos permiten observar las etapas de nuestra vida y los diversos patrones que se han ido forjando a lo largo del tiempo. Uno de los ejercicios más poderosos para conseguirlo es trazar la llamada línea de la vida, en la que se dibuja cronológicamente todo aquello que recordamos como significativo. Puede incluir momentos de alegría, de tristeza, de aprendizaje, de confusión o de claridad. Cuando nos tomamos el tiempo de revivir nuestras experiencias y plasmarlas de manera ordenada, se abre ante nosotros una oportunidad invaluable para entender cómo hemos llegado hasta el momento presente. Este viaje introspectivo no solo despierta recuerdos, sino que además activa la emoción latente asociada a cada evento, lo que a menudo provoca una mirada más compasiva, curiosa y honesta hacia quienes somos y hacia el lugar desde el que partimos. Muchas personas comentan que, al realizar la línea de la vida, se topan con vivencias dolorosas que creían superadas, o con recuerdos que habían permanecido escondidos en la memoria. En algunos casos, se requiere más de una sesión para completar este proceso y asimilarlo con calma. Es muy frecuente que aparezcan sensaciones de nostalgia, euforia, melancolía o incluso culpa, mezcladas con un anhelo de volver a ciertos instantes pasados o de deshacer determinadas acciones. Sin embargo, todo ello forma parte de un tránsito natural que permite descubrir cómo se han ido configurando nuestros patrones emocionales y cuáles son las creencias que nos han acompañado. Al terminar la línea de la vida, suele emerger una visión más nítida de quienes fuimos y quienes somos en la actualidad. Se comprende que cada paso dado tuvo un sentido y que, incluso en los momentos más complejos, se escondía algún aprendizaje que hoy nos sirve como pilar. Este ejercicio conecta a la perfección con otros aspectos de la psicología personal, como la identificación de lo que llamamos moldes o filtros mentales. Dichos moldes equivalen a la forma en que interpretamos el mundo, a los sesgos que aplicamos inconscientemente al juzgar un acontecimiento y a las reglas internas que asumimos para tomar decisiones. Entender cómo opera cada filtro nos conduce a descubrir por qué repetimos ciertos comportamientos, por qué solemos reaccionar de maneras específicas y cuál es la raíz de nuestros miedos o esperanzas. Por ejemplo, hay quienes tienen una visión muy enfocada en lo negativo, de modo que minimizan sus logros, exageran sus fracasos y se predisponen a creer que todo va a salir mal. Por otro lado, hay personas con un filtro extremadamente optimista, que en ocasiones puede devenir en ingenuidad o en la negación de riesgos. Ni uno ni otro extremo es necesariamente correcto o incorrecto, sino que se trata de patrones que condicionan nuestra forma de vivir, de sentir y de responder a las circunstancias. Durante el proceso formativo que aborda la línea de la vida, el estudio de los moldes mentales y la toma de decisiones conscientes, se llega a un punto culminante en el que se examina la voz interior o ego. Este ego se manifiesta como un diálogo que constantemente nos habla, nos critica, nos justifica o nos impulsa, y que, si no se maneja con sabiduría, puede llevarnos a estancarnos en dinámicas de autosabotaje o, por el contrario, a poner barreras que impidan un verdadero cambio. La voz interna puede susurrar, no eres capaz, o qué pensarán de ti, o te van a abandonar, o cualquier otro pensamiento que exacerbe temores y dudas. A veces, esta voz se disfraza de protectora, haciéndonos creer que todo lo que hace es por nuestro bien, aunque en realidad nos limite. Otras veces, puede adoptar un tono arrogante y elevar nuestra vanidad, llevándonos a creernos superiores a los demás. El secreto está en aprender a observarla sin identificarnos, entendiendo que ella no define realmente quiénes somos, sino que es un mecanismo mental que nos acompaña. Al conectar la línea de la vida con el estudio del ego y los moldes mentales, es habitual que surjan impresiones muy reveladoras. Se hace evidente que muchos de nuestros comportamientos actuales encuentran su origen en épocas pasadas, una herida de la infancia, un éxito obtenido en la adolescencia, un mensaje repetido por la familia, un cambio de ciudad, un rechazo amoroso, entre otros. Así, se comprende que determinadas reacciones emocionales están ligadas a momentos concretos de nuestro desarrollo, y que, al no haberles puesto luz, han seguido condicionándonos de manera inconsciente. Por ello, la reflexión sobre la línea de la vida se convierte en un mapa que nos ayuda a ubicar los eventos que moldearon nuestra visión del mundo, y al mismo tiempo nos anima a retomar el control para modificar aquello que ya no nos sirve.
Hay otro elemento esencial que se aborda en este proceso, la metacognición. Este concepto se refiere a la capacidad de darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta, es decir, de observar nuestros propios pensamientos, sensaciones y emociones sin perdernos en ellos. Practicar la metacognición implica tomar cierta distancia de la experiencia subjetiva y contemplarla como si fuésemos testigos de lo que ocurre en nuestra mente. Al principio, puede parecer un acto extraño porque solemos identificarnos por completo con lo que pensamos o sentimos, pero con la práctica, descubrimos que existe una diferencia entre el contenido de la mente y la conciencia que lo observa. Este paso facilita enormemente la gestión de las emociones, pues deja de haber una fusión ciega con el estado emocional, permitiendo que fluya sin tanta resistencia. Del mismo modo, la metacognición nos revela la presencia del ego sin que tengamos que luchar contra él de manera violenta. El ego, entendido como esa construcción mental que defiende nuestra identidad, busca reconocimientos, compara, enjuicia e intenta convencernos de que la vida es una competencia permanente. Sin embargo, al darnos cuenta de que es solo un personaje interno, podemos acogerlo con una mirada más compasiva y, al mismo tiempo, disolver su influencia cuando sea perjudicial para nuestra paz. No se trata de destruir al ego o culparlo de todo, sino de verlo tal cual es, una parte de nosotros, útil en ciertos contextos, pero limitante cuando se hipertrofia. Cuando se habla de disolver el ego, se hace referencia a rebajar su dictamen, su poder de enganche sobre nuestras decisiones, y a permitir que surja una visión más amplia y amorosa que no necesite la aprobación, ni la victoria, ni la posesión constante de bienes para sentirse plena. Al combinar todo lo anterior, se llega a una conclusión importante. El grado de conciencia con el que vivimos influye en gran medida en la forma en que interpretamos y reaccionamos ante los sucesos de la vida. Esto nos lleva a hablar de un mapa de conciencia, una especie de escala que representa distintos estados emocionales y cognitivos. Hay niveles en los que predomina la vergüenza, la culpa o el miedo, y por debajo de esos estados se ubican fuertes sensaciones de indefensión, odio y resentimiento. Conforme ascendemos en esa escala, encontramos emociones más constructivas como el coraje, la neutralidad, la aceptación, el perdón, la razón, la comprensión y en lo más alto, el amor incondicional y la paz profunda. Entender que podemos transitar por esos niveles y que no estamos condenados a permanecer siempre en uno solo, abre la puerta a un proceso de autoevolución muy enriquecedor. Profundizar en el tema del amor incondicional resulta especialmente interesante. Por lo general, solemos confundir el amor con la posesión, la dependencia o la necesidad de que la otra persona cumpla ciertas condiciones. Decimos te quiero si estás a mi lado, si haces lo que espero, si me eres leal. Sin embargo, el amor incondicional trasciende todo requisito e implica apreciar al otro tal y como es, con su luz y su sombra, sin que ello amenace nuestra propia valía. Este amor incondicional no se limita al plano romántico, sino que abarca a la familia, la amistad y la conexión humana en general. Cuando se habla de que hay personas que han alcanzado estados de amor incondicional incluso en circunstancias extremas, se demuestra que es posible vivir desde la comprensión profunda, sin resentimientos ni condiciones. El viaje para cultivar niveles de conciencia más elevados no está exento de obstáculos. En primer lugar, el propio ego puede bloquear ese progreso, pues teme perder el control o la identidad que ha construido con tanto esmero. En segundo lugar, la sociedad, con sus valores competitivos y su énfasis en la apariencia, puede reforzar pautas de comparación, envidia o perpetua insatisfacción. Además, la historia personal de cada uno, marcada por heridas pasadas, puede hacer que en ciertos momentos recaigamos en la ira, la victimización o la desesperanza. Sin embargo, precisamente ahí es donde el trabajo de autoconocimiento y autoobservación cobra relevancia. Tomar conciencia de esos patrones y sostener la intención de superarlos es el motor que impulsa el avance. Muchas veces se plantean ejemplos cotidianos para ilustrar cómo funcionan estos niveles de conciencia. Por ejemplo, consideremos el caso de una persona que pierde su empleo de manera inesperada. Si se encuentra en un estado de baja conciencia, puede sumirse en la vergüenza, preguntándose qué dirán los demás, culpándose por no haber sido lo suficientemente competente, o sintiendo enojo hacia la empresa por no valorar su trabajo. A medida que la persona eleva su conciencia,
La reacción puede cambiar a un deseo de buscar nuevas alternativas, percibiendo la situación como un aprendizaje y enfocándose en lo que puede controlar. A un nivel más elevado, puede incluso sentir gratitud por la oportunidad de reinventarse o por el tiempo que ahora tiene para redirigir su proyecto de vida. La realidad externa no varía, pero la interpretación y la experiencia subjetiva sí lo hacen. Avanzando la comprensión de estos estados, vale la pena subrayar que no se trata de clasificaciones rígidas o de mejor y peor en un sentido moral. Más bien, se habla de niveles de funcionalidad y de bienestar. Cuando alguien vibra en estados de culpa, vergüenza o ira, su campo de posibilidades se reduce enormemente, pues la desesperanza y la negatividad condicionan cada paso. En cambio, cuando se sitúa en rangos de aceptación, razón o amor, percibe más oportunidades y responde de forma más asertiva a los retos. Por eso, comprender el mapa de conciencia no solo es un ejercicio intelectual, sino un sendero vivencial que, si se recorre con dedicación, puede transformar radicalmente nuestra calidad de vida. Es interesante notar cómo la línea de la vida sirve de puerta de entrada a esos niveles de conciencia. Al repasar nuestros episodios vitales más importantes, solemos identificarlos con emociones muy precisas. Tal vez hubo una etapa marcada por el enfado constante, otra por la pena y la tristeza, otra por la rebeldía. Darnos cuenta de cómo fluctuamos a lo largo del tiempo nos muestra que nada está escrito en piedra y que, de hecho, la experiencia humana es sumamente dinámica. En este sentido, mirar atrás con una nueva perspectiva hace que el presente se muestre menos estático y más maleable. No somos seres inamovibles atrapados en un destino ineludible, sino seres con la capacidad de reinterpretar, sanar y trascender. Asimismo, surge la idea de la responsabilidad personal. Pasar de niveles destructivos de conciencia a otros más constructivos a menudo exige romper con el papel de víctima. El papel de víctima es muy tentador, ya que nos libera de cierta responsabilidad al echar la culpa afuera. Sin embargo, renunciar a él implica reconocer que, aunque no hayamos elegido las circunstancias, sí podemos elegir cómo afrontarlas. Decidir conscientemente nos otorga un nuevo poder, pero al mismo tiempo nos confronta con la realidad de que hemos sido partícipes de nuestro propio rumbo. Este cambio de perspectiva puede resultar difícil, puesto que pide honestidad y madurez emocional para admitir que somos coautores de nuestra historia. En este punto, adquiere relevancia la práctica de la liberación emocional, a menudo conocida como dejar ir. Se trata de un proceso por el cual se permite que la emoción que surge se manifieste, se reconozca y se disuelva sin aferrarnos a su narrativa mental. Nuestra tendencia habitual es justificar lo que sentimos, explicar por qué estamos enfadados o tristes y generar pensamientos que perpetúan esa emoción. Dejar ir implica, en cambio, no seguir alimentando la emoción con historias, permitiendo que cumpla su ciclo y se disipe. Esto no es represión ni negación de lo que nos ocurre, sino una forma de soltar el drama que se construye alrededor de lo sentido. Dicha técnica, cuando se aplica de forma regular, puede ayudarnos a no quedarnos atrapados en estados de ira, resentimiento o desasosiego. Por ejemplo, tras una ruptura de pareja, podemos experimentar una gama enorme de sentimientos: tristeza, frustración, decepción, sensación de fracaso o incluso alivio, si era una relación tóxica. Dejar ir significa no convertir esas emociones en el eje central de nuestra vida, sino permitir que se expresen, tomando conciencia de su origen y de su razón de ser. Con el tiempo, al dejar de justificar o revivir una y otra vez el desencanto, la intensidad de la emoción disminuye y pasamos a un estado de mayor calma donde es posible ver con claridad lo que pasó, reflexionar sobre nuestras lecciones y abrirnos a nuevas etapas. Resistirnos a soltar provoca un alargamiento del sufrimiento. En cambio, la aceptación, la observación y la compasión hacia uno mismo propician un equilibrio interior que se manifiesta en el exterior. En toda esta conversación sobre autoconocimiento, línea de la vida, metacognición, niveles de conciencia, ego y liberación emocional, se nos presenta un esquema muy completo que apunta a un mismo objetivo: vivir de una forma más consciente y libre, con menor carga de sufrimiento y un mayor sentido de plenitud. No se trata de alcanzar un estado ideal en el que jamás surja el malestar, sino de aprender a gestionar ese malestar de manera constructiva,
sin quedarnos atrapados en él. Nadie está exento de pasar por crisis, frustraciones o momentos de angustia, pero la diferencia recae en cuán largo es ese estado y qué posibilidades descubrimos para transformarlo. Por todo ello, una de las sugerencias habituales en estos procesos de desarrollo personal es tomar descansos, practicar la atención consciente o mindfulness, llevar un diario de emociones y, sobre todo, no forzar una supuesta perfección que en la práctica solo lleva al agotamiento. Avanzar en el mapa de conciencia es un movimiento que se da gradualmente, con altibajos, y cada tropiezo es a la vez una oportunidad para revisar qué ha pasado y seguir puliendo nuestras respuestas internas. Cuando se suelta la idea de que crecer es lineal y constante, la evolución se vuelve más natural y menos autoexigente. En el ámbito de las relaciones personales, estos conceptos cobran un matiz adicional. La forma en que interactuamos con los demás refleja mucho de nuestro nivel de conciencia. Si estamos en un nivel de ira, envidia o competitividad, es probable que nuestras relaciones se vean teñidas de conflicto, manipulación o resentimiento, aun sin quererlo de manera consciente. Si, en cambio, encontramos la aceptación y la empatía, abrimos espacios de diálogo donde el otro se siente visto y escuchado, y se establecen vínculos saludables. Este es uno de los grandes beneficios de trabajar sobre uno mismo. No solo cambia nuestra vida interna, sino que mejora la calidad de nuestras relaciones y el clima que creamos a nuestro alrededor. Tomemos un ejemplo concreto de la vida laboral. Imaginemos a alguien que, por temor a no ser suficiente, siempre compite con sus colegas, habla mal de ellos a sus espaldas y busca agradar al jefe de forma excesiva. Desde fuera, tal vez esa persona logre algunos triunfos puntuales, pero por dentro vive con la ansiedad de no ser descubierta en su inseguridad, así como con el desasosiego de sentirse permanentemente amenazada por quienes puedan hacerlo mejor. Esa visión de la realidad genera un círculo de desconfianza y tensión. Por el contrario, si eleva su nivel de conciencia, descubre que no necesita pisotear a nadie para destacar. Comprende que la colaboración y el reconocimiento mutuo fortalecen el equipo y propician un bienestar superior. Este cambio no se da de la noche a la mañana, pues implica trabajar la inseguridad y la competencia interna, pero cuando se produce, la persona experimenta una sensación de alivio y renovación que afecta no solo al ámbito laboral, sino a todos los demás. De igual manera, en el plano familiar, las antiguas dinámicas arraigadas durante años pueden volverse más flexibles cuando introducimos la autoobservación y la aceptación. Hay familias donde los roles se han quedado muy marcados: el hermano responsable, la hermana rebelde, el padre autoritario, la madre sobreprotectora, etc. Estos patrones se sostienen a lo largo de los años a menos que uno o varios miembros decidan revisar su propia contribución al sistema y transformarla. Aunque los demás no cambien de inmediato, la energía y la relación pueden evolucionar, pues la persona que eleva su conciencia empieza a comportarse de otro modo, rompe reacciones automáticas y responde con una nueva madurez. Así, se crea un efecto cadena que a veces invita a otros a hacer lo mismo. Uno de los grandes hallazgos en este recorrido, especialmente cuando integramos la línea de la vida, es darnos cuenta de que, aun cuando la infancia o la juventud hayan estado llenas de sucesos difíciles, no estamos condenados a repetirlos indefinidamente. Sí, la huella emocional puede ser profunda, y probablemente requiera un proceso de sanación que incluya terapia o técnicas de liberación. Sin embargo, existen incontables testimonios de personas que, habiendo pasado por momentos traumáticos o muy desafiantes, encontraron la forma de reconectar con su poder personal y reinventarse de un modo sorprendente. Sus historias ilustran, precisamente, el potencial transformador que surge cuando cambiamos nuestra forma de interpretar el pasado y la concepción que tenemos de nosotros mismos. Muchos se preguntan, si el autoconocimiento y la elevación de la conciencia aportan tanta paz, ¿por qué es tan difícil que la mayoría de la gente se comprometa con ello? La respuesta no es simple, pero podemos esbozar algunas claves. La primera es la inercia social. La cultura dominante, en numerosas ocasiones, refuerza los valores de la apariencia, la competencia, el consumo excesivo y la superficialidad. Este contexto nos distrae de mirar hacia adentro y de cuestionar los patrones establecidos. La segunda es el miedo al cambio. Profundizar en uno mismo conlleva enfrentar vacíos, heridas,
errores cometidos y reconocer la responsabilidad que tenemos en nuestra propia vida. Todo esto puede abrumar y llevar a posponer indefinidamente ese trabajo. También es cierto que muchos no saben por dónde comenzar, o creen que la introspección es un asunto esotérico o ajeno a la vida práctica, cuando en realidad es la base que sustenta una vida con sentido. Por otro lado, se habla del mito de la soledad en el crecimiento personal. En realidad, a lo largo de la historia, han existido comunidades de apoyo, espacios de reflexión grupal, talleres, círculos de mujeres y hombres, maestros espirituales y mentores que guiaban a otros en el camino de la conciencia. Hoy día, con la globalización y el avance tecnológico, existen múltiples recursos, libros, formaciones, sesiones en línea, meditaciones guiadas, encuentros virtuales. El desafío radica en que cada uno asuma su propia responsabilidad y dé el paso para integrarse a estos espacios o utilizarlos de forma constructiva. Aún así, la experiencia interior es, en última instancia, personal. Nadie puede sentir en nuestro lugar, ni hacer la práctica que nos corresponde. Una vez se decide adentrarse en este viaje, es importante armarse de perseverancia y no confundirlo con una meta lineal. Habrá días en los que pareciera que retrocedemos, o momentos en los que surgen viejas reacciones que creíamos superadas. Es esencial evitar la autocrítica excesiva y la frustración, y en su lugar recordar que lo importante es la conciencia de ese aparente retroceso. Precisamente, reconocer que estamos repitiendo un viejo hábito ya es un paso de conciencia que antes no dábamos. La paciencia, la compasión y el sentido del humor también juegan un papel vital para encarar el camino con ligereza y entusiasmo. Para reforzar la voluntad de avanzar, conviene volver de vez en cuando a la línea de la vida y observarla con ojos renovados. A veces, ciertos episodios que no habíamos comprendido en un inicio cobran sentido meses después de haberlos anotado. Tal vez se esclarece por qué tomamos una decisión determinada o por qué surgió una creencia concreta. Este repaso periódico ayuda a enlazar cabos sueltos y a reconocer el progreso realizado. También permite enfrentar la autoimagen que teníamos, dando paso a una versión más auténtica y flexible de nosotros mismos. Cada nueva lectura puede devenir en otra capa de comprensión, puesto que nuestro estado de conciencia no es el mismo que cuando comenzamos. En último término, todo este proceso se resume en la frase tan citada que afirma que el cambio verdadero ocurre de adentro hacia afuera. En la sociedad de la inmediatez, a menudo buscamos soluciones rápidas y mágicas, confiando en que un curso, un método o una persona resolverá de golpe todos nuestros problemas. No obstante, la madurez emocional y la libertad interior nacen de la práctica constante de la autoobservación, la aceptación, la gestión de emociones y la elevación de la conciencia. Con el tiempo, estos hábitos se vuelven parte natural de nuestra forma de ser, transformando no solo la vida interna, sino también la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo. Hay una anécdota ilustrativa en la que se narra cómo, en ocasiones, podemos cambiar completamente nuestra interpretación de un suceso negativo. Una persona cuenta que, tras perder su empleo y enfrentar meses difíciles, decidió indagar en sí misma, llevó a cabo la línea de la vida y tomó conciencia de que odiaba su profesión desde hacía años. Ese despido se convirtió en un catalizador para aprender nuevas habilidades y abrirse a otra vocación que le resultaba mucho más alineada con sus valores. A simple vista, parecía un golpe del destino, pero, al final, representó una oportunidad de renacimiento. Este tipo de historias se repiten una y otra vez para quien se da la oportunidad de ver un revés como una invitación a la conciencia en lugar de hundirse en la autocompasión permanente. En esta síntesis, no puede faltar la mención a la importancia de compartir los hallazgos con personas de confianza. Encontrar un círculo en el que sea posible expresarse con libertad y recibir retroalimentación honesta puede acelerar y profundizar la transformación. Es cierto que el trabajo es individual, pero, al mismo tiempo, somos seres sociales y, en contacto con los demás, hallamos espejos que reflejan nuestras actitudes y nos ayudan a ver con más nitidez. Así, la familia, la amistad o un grupo de crecimiento pueden volverse puntos de apoyo para los momentos de duda o retroceso. Además, compartir la experiencia de la línea de la vida con alguien cercano es un gesto de apertura que fomenta la comprensión mutua y la conexión a un nivel más sincero.
Después de recorrer todas estas reflexiones, el mensaje principal es que el desarrollo personal es un viaje continuo que involucra la exploración del pasado, la observación del presente y la proyección de un futuro desde niveles de conciencia más elevados. La línea de la vida, la metacognición, la gestión del ego, el mapa de conciencia y la práctica de dejar ir son herramientas poderosas para quien decide vivir con mayor autenticidad y libertad interior. No hay atajos definitivos ni recetas que funcionen del mismo modo para todos, pero la perseverancia, la humildad y el deseo genuino de evolucionar suelen dar frutos que se reflejan en la paz y la satisfacción con uno mismo. Queda, pues, la invitación abierta para que cada lector, desde su propia realidad, se anime a dar un paso más en este sendero, recordando que no está solo, que existen otros que transitan caminos similares y que cada hallazgo que realice puede convertirse en un bálsamo no solo para su vida, sino para quienes le rodean. La conciencia compartida y el amor incondicional, al fin y al cabo, son motores inigualables de transformación.